Mi mamá me abandonó cuando tenía 13 años, se quedó con mi herencia y convenció a todos de que yo estaba estudiando en Alemania. 5 años después, por fin obtuve justicia. Hola Reddit. Estoy escribiendo esto desde el celular, así que perdón si el formato está un poco raro. Llevo tiempo leyendo historias aquí y sentí que ya era momento de contar la mía. No va a ser fácil. Tenía 12 años cuando mi papá murió de un infarto repentino. No era millonario, pero trabajaba duro y siempre estaba presente. Arreglaba cosas en casa, me llevaba al mercadito y hasta me compró mis propias herramientas, aunque yo ni sabía para qué servían la mitad. Después de que falleció, la casa cambió por completo. Sobre mi mamá, desde antes ya se notaba ausente. Se olvidaba de mis cumpleaños si mi papá no se lo recordaba, nunca iba a mis eventos escolares. Pero cuando él estaba cerca, ella actuaba diferente. Él siempre estaba ocupado trabajando y no se daba cuenta de cómo me trataba en casa. Cuando murió, sentí que yo era el único que realmente lo extrañaba. Ella parecía más preocupada por fingir tristeza frente a la familia que por el dolor real. En casa, simplemente se volvió peor conmigo. Al principio eran cosas pequeñas, se le olvidaba prepararme el almuerzo, no asistía a las reuniones escolares, nunca contestaba el teléfono. Pero de pronto la situación se volvió algo más complicada. Si hablaba, era un irrespetuoso, si me quedaba callado, la estaba ignorando. Se enojaba por cosas absurdas, como la forma en que caminaba o si dejaba encendida la luz del pasillo. Una vez me dejó de hablar por 2 días porque me comí la última rebanada de pan. Otro día, por bajar 5 minutos tarde, me derramó café caliente en el brazo, supuestamente por accidente. Empezó a esconderme la tarea y luego me gritaba diciendo que era un irresponsable. Tiraba cosas que me había regalado mi papá con la excusa de que estorbaban. Borraba los mensajes que me dejaban mis amigos en el teléfono de casa y luego me decía que nadie había llamado. Incluso cerraba el refrigerador con candado antes de irse al trabajo para que yo no desperdiciara comida. Si me enfermaba, decía que estaba fingiendo. Una vez hasta me mandó a la escuela con fiebre. Después vino lo peor, los gritos en mi cara, insultos diciendo que era igual de inútil que mi padre. También me golpeaba, pero siempre en lugares donde no se veían los moretones, las costillas, la espalda, la parte superior de la cabeza. Usaba la parte de atrás del cepillo para dar mejores lecciones, según ella. Pero frente a la familia era otra persona. Hacía galletas en Navidad, publicaba textos largos en Facebook sobre criar sola a un hijo, y me abrazaba con una sonrisa falsa cuando alguien miraba. Si se me ocurría decir algo, me lanzaba esa mirada que te congela. Esa que te dice sin palabras, intenta hablar y verás. Así que nunca dije nada. Nadie sospechaba lo que pasaba. Mi papá había dejado una cuenta de ahorros a mi nombre, con dinero para mis estudios. Me dijo una vez, pase lo que pase, eso es para la universidad. No se toca antes de los 18. En su momento no lo entendí del todo, pero lo agradecí. Al cumplir 13, después de años de maltrato, mi mamá empezó a actuar raro, como si de repente fuera buena. Me preguntaba qué cosas me gustaban, me dejaba ver películas que antes no podía, hasta me hizo panqueques un sábado. Yo pensé que tal vez se sentía culpable, y aunque sabía que debía tener cuidado, una parte de mí quería creer que tal vez estaba cambiando. Que todo lo malo había sido un malentendido. Que por fin iba a tener una madre como las demás. Un día me dijo que quería que saliéramos de viaje, solo nosotros dos. Necesitamos tiempo para reconectar, me dijo. Preparó una maleta para mí y me pidió que no llevara el celular porque no quería distracciones. No cuestioné nada. Solo me sentí aliviado de que no me estuviera gritando. Viajamos por horas, saliendo de la ciudad, hasta unas carreteras polvorientas llenas de gasolineras viejas y campos abandonados. Le pregunté varias veces a dónde íbamos, pero solo decía, a un lugar tranquilo. Finalmente paramos en una gasolinera, que parecía sacada de los años 80. Me dijo que bajara para estirar las piernas. Salí con mi bolsa. En cuanto cerré la puerta, pisó el acelerador. No dijo una sola palabra. No miró atrás. Solo se fue. Me quedé ahí parado, pensando que era una broma. Que iba a dar la vuelta. Que tal vez fue por algo de comer. Pasaron 5 minutos. Luego 10. Y el sol comenzó a ocultarse. Yo tenía 13 años. Estaba solo, en medio de la nada, con una bolsa, sin dinero, sin identificación, sin celular. Solo el sonido lejano de un auto alejándose y la certeza de que no fue un error, ella no iba a regresar. Al principio no lo podía creer. Pensaba que debía haber alguna explicación. Que tal vez se había accidentado. Que era una prueba. Pero con las horas, la verdad cayó por su propio peso, todo había sido planeado. Su cambio de actitud, el viaje, dejarme allí. Ella necesitaba deshacerse de mí. Y se aseguró de que no pudiera volver. Esa primera noche fue muy fría. Más que cualquier otra cosa, eso es lo que más recuerdo. Me senté en la banqueta frente a esa gasolinera, tratando de entender qué acababa de pasar. Me abrazaba a mí mismo para aguantar el frío y contener el llanto. Por más cruel que había sido, jamás creí que llegaría tan lejos. Nadie vino. Nadie preguntó si estaba bien. El encargado de la gasolinera solo me miró desde la ventana y cerró la puerta con llave. Todo un tipo simpático.
Empecé a caminar, sin saber a dónde ir, y terminé siguiendo la carretera hasta llegar a un restaurante viejo al borde de la autopista. Parecía que no cambiaban el menú desde los años 70. Pregunté si estaban contratando. Seguro me veía como un perro callejero. La mujer del mostrador solo preguntó, ¿tienes papeles? Le dije que no. Entonces no hay trabajo, respondió. Esa fue la constante en mi vida por un buen tiempo. La primera semana fue pura supervivencia. Dormí bajo un puente la segunda noche. Aprendí rápido que otras personas sin hogar no reciben a los niños con los brazos abiertos. Un tipo con un carrito de supermercado me corrió gritando algo sobre su territorio. Así que empecé a dormir por turnos, 20 minutos despierto, 40 dormido, toda la noche. Con el tiempo fui aprendiendo lo básico. En las obras de construcción a veces te dejaban barrer o cargar cosas si no dabas problemas. Un señor me dejaba lavar sus herramientas cada noche por $10. No hacía preguntas, solo señalaba y gruñía. Lo respetaba por eso. ¿Dónde dormía? Me las ingeniaba. Rotaba entre las escaleras de iglesias, lavanderías 24 horas y una terminal de autobuses con una sola calefacción funcionando en pleno invierno. Dato útil, los cuartos de conserjes en las escuelas casi siempre están abiertos y nadie entra hasta las 6 de la mañana. Aprendí a levantarme temprano y desaparecer sin dejar rastro. Una vez comí de un basurero de Taco Bell. Sin remordimientos. Fue lo mejor que comí en 2 semanas. Algunas noches, sueño con patios de comida como si fueran restaurantes de lujo. Trabajé un tiempo en un depósito de chatarra, me pagaban con metal viejo y miradas raras. Otro tipo me hizo ayudarlo a sacar muebles de casas embargadas. En una de ellas, la familia todavía estaba ahí, llorando. Él solo dijo, no los mires, agarra el sofá. Renuncié al día siguiente. Sin escuela. Sin dirección. Solo seguía moviéndome. Te sorprendería lo fácil que es pasar desapercibido si mantienes la cabeza baja. A nadie le importa el chico con sudadera que barre estacionamientos. El segundo año fue más duro. Pasé por una etapa en la que me convencí de que mi papá seguía vivo. Que todo esto era un malentendido y que iba a aparecer en su vieja camioneta para llevarme a casa. Veía hombres de complexión parecida en la calle y los seguía por cuadras, hasta que se volteaban. No es mi momento más orgulloso. Me atraparon robando una vez, no me enorgullece, pero no tenía opción. Era solo un sándwich y una bebida de una gasolinera. El dueño me agarró del brazo y dijo que llamaría a la policía si me volvía a ver. Corrí 5 millas ese día, mirando hacia atrás todo el camino. No volví por esa zona en meses. Encontré un refugio que te dejaba dormir en el suelo si limpiabas los baños y no causabas problemas. Había un tipo llamado Serpiente, que me enseñó a cocinar arroz con una plancha de hotel. Otro era Fred, me dijo en qué supermercados tiraban carne vencida cada semana. Los lunes eran el premio mayor. Hacia el tercer año, dejé de pensar en casa. Ya no me sentía perdido, solo existía. Algunos tienen recuerdos de la infancia, yo tenía listas de supervivencia. Estaba demasiado cansado para pensar en otra cosa. Casi sin esperanzas también. Tenía una rutina, los miércoles iba a la biblioteca pública, no a leer, sino para usar el baño y darme una buena lavada. Cerraba la puerta, me quedaba en ropa interior y me limpiaba con toallas de papel y jabón de manos. Una vez me encontró un conserje. Solo suspiró y se fue. Creo que entendió lo que pasaba. Para el cuarto año, había llegado a una especie de aceptación rara. Armé un lugar detrás de un almacén abandonado. Tenía un colchón que recogí de la calle y una caja con mis cosas. Una lona para cuando llovía. Y entonces conocí a Tommy. Fue en un restaurante donde conseguí un trabajo, lavando platos. El gerente era un exconvicto que no preguntaba nada mientras llegaras a tiempo. Tommy era el que cocinaba panqueques y se robaba papas fritas cuando el jefe no miraba. Después de un par de semanas, notó que nunca me iba al terminar el turno, me quedaba en la última mesa fingiendo dormir hasta que alguien me echara. Una noche me dijo, ¿vives aquí o estás penando el lugar? Me reí. Primera vez en mucho tiempo. Me ofreció su sofá. La renta es barata, bromeó. No hice preguntas. Me mudé esa misma noche. No pude estar más agradecido. No era glamoroso, departamento de una habitación, baño con la puerta rota, tele con un solo altavoz que funcionaba. Pero era cálido. Más o menos. Pagaba la renta limpiando y arreglando lo que se rompía. Una vez explotó el lavabo y usamos cinta adhesiva para evitar una inundación. La cinta aguantó 6 meses. Tommy nunca preguntó por mi pasado. Solo me dijo una vez, todos huimos de algo. No hay que comparar historias. Tenía 20 y tantos, y un hijo, del que no hablaba. Éramos como fantasmas, cada uno a su manera. El sofá se convirtió en mi lugar. Me acostaba algunas noches y pensaba qué estaría haciendo mi madre. ¿Se arrepentía? ¿O simplemente seguía con su vida como si yo nunca hubiera existido? Con el tiempo ahorré lo suficiente para comprar un celular. Barato, con la pantalla rota, pero funcionaba. Abrí un correo electrónico. Y una noche, por puro aburrimiento, entré a mi cuenta de Facebook. La misma que hice cuando tenía 11 años. Todavía tenía meme screen y de Minecraft, y una foto de perfil con una sudadera enorme. Empecé a deslizar por la pantalla,
viendo perfiles de gente que conocía. Y entonces la vi a ella, mi prima Eleanor, sonriendo, sosteniendo un cartel en un evento benéfico, rodeada de personas de nuestro pueblo. Se veía exactamente igual. No se sentía real. Me quedé mirando la foto durante un minuto entero, como si mi cerebro no pudiera procesarlo. Luego hice clic en agregar como amiga, y le mandé un mensaje: soy yo, estoy vivo. Respondió en 5 minutos. Al principio solo aparecían 3 puntos, como si escribiera, luego borrara, luego volviera a escribir. Se notaba que estaba confundida. Finalmente apareció un mensaje: esto no tiene gracia, ¿quién eres? Le respondí con algo que solo ella sabría, el nombre de mi viejo gato y aquella vez que nos castigaron por intentar calentar uvas congeladas en el microondas. Sí, éramos unos idiotas. 5 minutos después, sonó mi teléfono. Estaba llorando antes de que yo pudiera decir hola. Eleanor fue lo más parecido a una hermana que tuve de niño. Venía a casa cada 2 fines de semana. Su mamá y la mía eran hermanas. Era de esas personas que se acuerdan de los cumpleaños y mandan tarjetas. Nunca pensé que volvería a saber de ella. Me preguntó dónde estaba. Solo le dije que estaba a salvo. Me rogó que nos viéramos, que iría hasta donde yo estuviera, sin preguntas. Elegí un restaurante a medio camino entre su casa y la mía. Terreno neutral. Público, por si acaso. Cuando entró, se quedó paralizada, como si hubiera visto un fantasma. «Te ves mayor», fue lo primero que dijo. Bueno, claro. La última vez que me viste tenía brackets y un corte de pelo horrible. Se sentó frente a mí y se quedó en silencio, solo mirándome. Ni siquiera pedimos comida. Creo que se le olvidó cómo hablar. Finalmente hice la pregunta obvia: ¿qué te dijo ella? Eleanor bajó la mirada y empezó a hablar como si recitara un guión mal escrito. Dijo que te habían aceptado en un programa de becas en Alemania. Una escuela técnica prestigiosa. Dijo que era una gran oportunidad, que tu papá siempre soñó con que estudiaras en el extranjero. Contó que tú querías privacidad, que no querías hablar con nadie porque estabas enfocado. Yo estaba en shock. Todo ese esfuerzo, solo para mentir. Eleanor siguió. Nos mostró fotos, dijo. De ti frente a unos edificios viejos, dijo que eran en Berlín. Te veías algo raro, pero pensamos que estabas cansado. Contó que odiabas que te molestaran, así que nadie hizo preguntas. Le pregunté de dónde sacó las fotos. Dijo que venían del boletín escolar. Que mi mamá las presumía en cada reunión familiar, que hablaba de lo orgullosa que estaba. Incluso mostró estados de cuenta falsos, diciendo que me mandaba dinero cada mes para el alquiler. Por supuesto. No le bastaba con hacerme desaparecer. Tenía que inventar una historia completa para su nuevo hijo perfecto. Eleanor hizo una pausa, negó con la cabeza. No sabíamos nada. No teníamos razón para pensar que mentía. Lloraba cada vez que hablaba de ti. Decía que dolía que no llamaras, que necesitabas espacio. Lo actuaba tan bien. Hasta hablaba de ir a visitarte, pero decía que tú lo rechazabas educadamente porque estabas muy ocupado. No solo me borró. Me reinventó. Me convirtió en este hijo ficticio que estudiaba en otro país, que la hacía quedar bien y que nunca causaba problemas. Eleanor levantó la mirada, me dijo que lo sentía, que debió sospechar. No la culpé. Yo también me lo habría creído. Esa mujer podía mentir sin pestañear. Y entonces soltó otra bomba: ahora está casada. Se casó con un tal Brad, tiene una empresa de jardinería. Actúa como si siempre hubiera sido esta madre soltera luchadora que lo sacrificó todo. Muestra sus fotos de boda como si fuera un ejemplo de superación. Por supuesto que estaba viviendo su vida. Ya se había lavado las manos conmigo y me reemplazó con una mejor versión inventada. Eleanor dijo que empezó a sospechar el año pasado, cuando pidió mi número y mi madre esquivó el tema. Ahí fue cuando empezó a investigar. Pero no había nada. Ni registros escolares, ni fotos de graduación, ni documentos reales. Solo imágenes sueltas y relatos que no coincidían. Quería creerle, dijo, pero no pude encontrarte por ningún lado. Me quedé ahí, dejando que todo se hundiera. 5 años estudiando en el extranjero. 5 años de silencio, justificados con papeles falsos y discursos llorosos. Mientras tanto, yo fregaba pisos en comedores y dormía al lado de un radiador roto. Eleanor sacó su teléfono y me mostró más fotos de reuniones familiares que me había perdido. Mi mamá, abrazada a Brad, con cara de estar en su mejor momento. Otra en Navidad, con un collar elegante que seguramente costaba más que todo lo que yo tenía. Les decía a todos que Brad estaba emocionado por conocerme cuando volviera de mis estudios, que íbamos a trabajar juntos en su negocio, que me estaba guardando un puesto. Cuanto más escuchaba, más ganas de vomitar tenía. Eleanor me tomó la mano desde el otro lado de la mesa. ¿Qué pasó? Le conté lo básico. El viaje en coche. La gasolinera. Los años después. Omití los detalles más oscuros: comer de la basura, las golpizas, la vez que estuve tan enfermo que pensé que iba a morir en un callejón. Hay cosas que uno no le carga a otros. Salimos del restaurante con un plan. Eleanor me dijo que me acompañaría a hablar con su mamá, mi tía, para contarle la verdad. Que me ayudaría a contactar a mi tío también.
Él fue el único de la familia que alguna vez dudó de la versión de mi madre, pero lo callaron rápido. Antes de despedirnos, me prometió una cosa: vamos a arreglar esto. No vas a quedarte aquí. Y así, de pronto, ya no estaba solo. Una semana después de ese encuentro, estaba parado frente a la ferretería de mi tío. Se veía igual que antes, solo que con la pintura más desgastada, y el cartel de abierto parpadeando como si estuviera al borde del colapso. Eleanor había organizado todo, le dijo que alguien de su pasado quería hablar. No le dijo quién, solo que era importante. Salió limpiándose las manos con un trapo, me miró una vez, y se quedó congelado. Al principio no me reconoció, me miraba como si le resultara familiar, pero sin ubicarme del todo. Y de pronto lo entendió. No puede ser, murmuró. ¿Cómo demonios? Me llevó directo a la oficina. Nada de saludos, solo un suspiro largo, como si por fin hubiera recibido la respuesta a una pregunta que lo atormentaba desde hacía años. El tío Joseph nunca fue del tipo emocional. Marino retirado. Siempre directo al grano. Sirvió 2 cafés, se sentó y me dijo que nunca creyó del todo la historia que le contaron. Que jamás le cuadró que yo me fuera a Europa de un día para otro, sin una despedida, sin fotos en el aeropuerto, sin contacto alguno. Cada vez que preguntaba, mi madre lo hacía quedar como un paranoico, le decía a la familia que estaba celoso del éxito de su sobrino. Así que terminó alejándose. Dejó de ir a reuniones familiares. Decía que todo se sentía falso. Pero ahí fue donde la cosa se puso interesante. Él todavía tenía algo que nadie más tenía, el testamento original. Resulta que mi papá le había dado una copia sellada antes de morir. Le dijo que era por si acaso, por si algún día no estaba, para asegurarse de que las cosas se hicieran bien. Lo abrimos sobre su escritorio. Era sencillo. Mi papá me dejaba una cuenta de ahorros a mi nombre, la casa que debía pasar a mí al cumplir los 18, y una pequeña póliza de seguro con instrucciones de usar ese dinero para una universidad. El problema era que mi madre nunca mencionó ningún testamento. Le dijo a la familia que no había, y que por ley todo le pertenecía. Afirmó que tuvo que vender la casa para pagar deudas y usar los ahorros para sobrevivir. Todo era mentira. Joseph intentó cuestionarla una vez, pero ella lo amenazó con cortar todo contacto. Dijo que se estaba metiendo donde no debía. Él decidió no insistir. Pensó que tal vez no valía la pena. Me mostró una carpeta con viejos estados de cuenta que ella le había mandado hace años, intentando justificar sus gastos. Todo estaba mal, nombres de bancos que no existían, membretes sospechosos. Lo había guardado todo, por si acaso. Eleanor me ayudó a recopilar pruebas, capturas de pantalla de correos falsos que ella mandaba a la familia fingiendo ser yo, copias de los documentos de intercambio estudiantil que mostraba como evidencia. Hicimos búsquedas inversas de las imágenes, casi todas eran fotos de stock. Encontramos registros bancarios que mostraban cómo vació la cuenta 2 meses después de que desaparecí. Y documentos que probaban que vendió la casa 6 meses más tarde por $80.000 menos del valor real, seguramente a un amigo o un comprador falso. Resultó que ni siquiera necesitó falsificar muchas cosas para acceder al dinero. Como yo era menor, tenía control total como mi tutora legal. Nadie le hizo preguntas cuando cerró cuentas o movió fondos. Lo sospechoso era lo rápido que desapareció todo, y los papeles falsos que usó para cubrirse con la familia. Sabía exactamente lo que hacía. Joseph llamó a un viejo compañero de la Marina que ahora trabajaba en un bufete de abogados. El tipo vino un domingo, revisó todo durante 3 horas, tomó notas, hizo preguntas. Al final asintió y dijo: sí, con esto se puede trabajar. Nos explicó que, aunque muchas de las cosas que hizo eran legales técnicamente, después de todo ella era mi tutora, la combinación de abandono, engaño y mal uso de fondos destinados en un testamento era suficiente para armar un caso sólido. El hecho de que se inventara toda una historia sobre mi paradero, en vez de reportarme como desaparecido, era la cereza del pastel. El abogado me preguntó si quería presentar cargos penales. Lo pensé. Parte de mí quería verla esposada, en una foto policial, con su nombre en el periódico. Pero eso implicaba investigaciones, entrevistas, quizás hasta un juicio. Tendría que revivir todo, paso a paso, frente a extraños. Contarles cómo dormía en edificios abandonados y robaba comida para sobrevivir, mientras ella subía actualizaciones falsas de mis supuestos estudios en el extranjero. No estaba listo para eso. Ni sabía si algún día lo estaría. Así que nos enfocamos en lo concreto, el dinero, la herencia y la casa. Lo que era mío por derecho desde el principio. Para fin de mes ya tenía una carpeta completa lista para presentar, el testamento real, toda la evidencia del encubrimiento, registros financieros, y una declaración notariada de mi tío confirmando lo que mi papá le dijo. Todavía no iba a la policía. Quería tener una última conversación primero, con Brad, su nuevo esposo. Pensé que si ella le había mentido siquiera la mitad de lo que le mintió a la familia, él merecía saber con quién se había casado. Y más importante aún, quería ser yo quien se lo dijera. Cuando ya teníamos todo listo, le dije a Joseph que necesitaba hablar con Brad. No preguntó. Solo dijo: yo manejo. Brad tenía una empresa de jardinería. Una pequeña oficina en un almacén y varias camionetas de trabajo. Joseph conocía el lugar, había hecho negocios con ellos años atrás.
Dijo que Brad era un tipo decente, directo. De esos que probablemente nunca imaginaron que su esposa llevaba una doble vida. Entramos y pedimos hablar con él. 15 minutos después, Brad salió. Me presenté y le entregué una carpeta. Le dije mi nombre. Le dije que era el hijo de su esposa. Se le notaba confundido. Luego, desconfiado. No me molesté en explicar nada. Solo le dije que leyera lo que había dentro y que no estaba ahí para hacerle perder el tiempo. Tomó la carpeta, asintió y se fue. Eso fue todo, nada de escenas. Salí del lugar sin mirar atrás. De camino a casa, después de unos minutos en silencio, Joseph me dijo, lo hiciste bien. Tu padre estaría orgulloso. No supe qué responder. Solo miré por la ventana mientras el pueblo pasaba. Si papá siguiera vivo, nada de esto habría pasado. 2 días después llegó lo inevitable. Me escribió mi madre por Facebook. En cuanto vi su nombre en la pantalla, me congelé. Todos los recuerdos horribles volvieron de golpe. Ni siquiera saludó. Solo escribió, maldito mentiroso de mierda. Después me insultó de todas las formas posibles, se burló de mí. ¿De verdad crees que vas a sacarme algo? Estás delirando, dijo. No le contesté. No hacía falta. Esa misma mañana, Joseph y yo ya habíamos presentado la demanda. Esta vez la demanda era para recuperar lo que quedaba de la herencia y pedir una compensación. Todo estaba documentado, los retiros de dinero, los correos falsos, la historia inventada de la beca. Todo en blanco y negro. Legalmente ella tenía acceso al dinero porque yo era menor, pero no tenía derecho a gastárselo todo ni a mentirle a todo el mundo sobre mi paradero. Ese tipo de engaño tiene peso en la corte, especialmente si hay un testamento con instrucciones claras. El abogado lo llamó abuso financiero estratégico. No se trataba de emociones, sino de intención y ocultamiento, y los documentos lo dejaban claro. No solo usó el dinero, creó toda una historia falsa para desviar sospechas. Los mensajes no pararon en toda la noche, primero amenazas, luego súplicas, después intentaba convencerme de que yo me había escapado por mi cuenta y que ella había estado buscándome desesperadamente. Como si yo, con 13 años, hubiera acabado solo en esa gasolinera perdida porque sí. Al amanecer cambió de tono y se hizo la víctima, dijo que estaba arruinándole la vida, que no entendía lo difícil que había sido todo para ella, que lo hizo todo por mi bien. Después de ese mensaje la bloqueé. Brad nunca me llamó, nunca escribió, nunca apareció. No hacía falta. Su silencio lo decía todo. La notificación de la demanda le llegó a ella 3 días después, un oficial de la corte se la entregó en la puerta de su casa. La mamá de Eleanor me contó que llamó a la familia llorando, diciendo que su propio hijo la estaba atacando, que yo me estaba inventando todo para sacarle dinero, que siempre había sido problemático. Pero esta vez nadie le creyó. Había demasiadas pruebas, demasiadas mentiras descubiertas. La familia ya había visto el testamento, los estados de cuenta, todo. Ya sabían. Mi tía, su hermana, la cortó por completo, le dijo que no la volviera a llamar. Joseph contactó a los demás familiares y les contó la verdadera historia. Uno por uno, todos se fueron alejando. El castillo de naipes se estaba cayendo. La primera demanda fue civil, recuperación de herencia y representación financiera falsa. Nada fuera de lo común. El abogado la presentó por mal manejo de fondos del patrimonio, incumplimiento del deber como tutora legal y ocultamiento deliberado del paradero de un menor vivo. Todo respaldado con el testamento, documentos bancarios y el testimonio de Joseph. Pero luego vino la segunda. Nuestro abogado presentó una demanda civil por abandono infantil. Como yo era menor cuando me dejó tirado, y nunca reportó mi desaparición ni contactó a las autoridades, eso calificaba como negligencia civil y daño emocional. No era un caso penal, había pasado demasiado tiempo y ningún fiscal le iba a dar prioridad, pero en la corte contaba. Mostraba intención. Mostraba planificación. Y dejaba claro qué clase de persona era en realidad. El proceso no fue rápido. Se alargó durante meses. Ella intentó retrasarlo, alegó que tenía problemas económicos. Su abogada de oficio quiso negociar un acuerdo miserable, pero cada aplazamiento le costaba más, tasas judiciales, multas, y más revisión. Tuve que ir a la corte 2 veces, una para una declaración donde conté todo lo que había pasado, y otra para una audiencia donde el juez quiso escucharme en persona. En ambas me limité a los hechos. Sin lágrimas ni discursos, solo lo que pasó. ¿A dónde fui? ¿Cómo sobreviví? Las fechas, los lugares, la gente que me ayudó en el camino. El juez tampoco era muy expresivo, un tipo mayor con gafas, que escuchaba atento y hacía preguntas puntuales. Pero noté algo. Cuando le conté sobre la primera noche en la gasolinera, dejó de escribir y me miró durante 10 segundos seguidos. Más tarde, al salir, nuestro abogado dijo que eso era buena señal. Dijo, los jueces que lo han visto todo casi no reaccionan, pero cuando lo hacen, es porque algo les pegó. Mientras tanto, Brad le mandó los papeles del divorcio. Nada de mediación, ni podemos arreglar esto, directo al grano, se acabó. Citó fraude financiero como motivo y lo respaldó con documentos de nuestra demanda. Se quedó con la casa, el coche, y congeló las cuentas compartidas. Su abogado se aseguró de que ella no se llevara nada que tuviera su nombre.
Se mudó a un alquiler barato a las afueras del pueblo, una habitación sin muebles, pago en efectivo. La mamá de Eleanor, mi tía, me iba contando todo. Al parecer, una noche mi madre la llamó llorando, pidiéndole prestado unos miles para los gastos legales. Mi tía le dijo que no. También perdió sus círculos sociales. El grupo de la iglesia la dejó, la sacaron de la junta de voluntariado, y la gente que solía ponerle versículos bíblicos en sus fotos en las redes dejaron de responderle. Su reputación en el pueblo se desplomó. Aquellos que la invitaban a cenas ya no sabían ni su número. El club de lectura que tanto presumía se empezó a reunir en otro lugar sin avisarle. El comité de padres de la escuela le mandó una carta formal diciendo que ya no necesitaban su ayuda. Intentó defenderse, hizo algunas publicaciones sobre ser perseguida y como siempre hay dos versiones de una historia. Nadie le prestó atención. Cuando eso no funcionó, intentó hacerse la víctima, publicaciones sobre ser objeto de insinuaciones sobre sus problemas de salud mental. Luego intentó enviar mensajes directos a los familiares, tratando de ponerlos en mi contra. Ellos solo le reenviaron las capturas de pantalla a nuestro abogado. Y el dinero, ahí fue donde realmente le dolió. El tribunal ordenó que devolviera $78.000, una mezcla de la herencia que agotó, intereses parciales y daños. Le dieron un plan de pago estructurado y pusieron un embargo sobre sus ingresos futuros. Si alguna vez vuelve a ser dueña de una propiedad, estará bajo vigilancia. Cualquier movimiento financiero grande será marcado. Intentó declararse en bancarrota. No se aprobó porque las deudas estaban relacionadas con una sentencia civil por fraude. Eran no descargables, lo que básicamente significa que está atrapada con ellas. También tuvo que pagar $4.500 en tasas judiciales y $11.000 en los costos legales de Brad como parte de la sentencia de divorcio. Además de eso, le debe la devolución del anillo de bodas y una remodelación de la cocina que pagó con mi fondo universitario. Al final de todo esto, se quedó sin casa, sin marido, sin reputación y con más de $100.000 en deudas. Y cada centavo de eso, fue culpa suya. Nunca intentó contactarme de nuevo después de las amenazas por Facebook. Creo que se dio cuenta de que no quedaba nada que manipular. Su estrategia ya no funcionaba. Me enteré a través de Eleanor que consiguió un trabajo en un centro de llamadas en el condado vecino. Trabaja de noche. Mantiene un perfil bajo. Al parecer se tiñó el cabello y ahora usa su segundo nombre, como si intentara convertirse en otra persona. En este punto, solía preguntarme si alguna vez pensó en ese día en la gasolinera. Si alguna vez pensó en lo que me pasó después de que se fue. Si alguna vez se sintió culpable, aunque fuera por un segundo. Pero en su mayoría, ya no pienso en ella en absoluto. Finalmente me convencí de que nunca fue una madre para mí. Unos meses después me instalé en un pequeño departamento al otro lado de la ciudad. No es lujo, pero tiene calefacción de verdad, una nevera que funciona y una cerradura que controlo. Joseph me ayudó a conseguir mi primer trabajo haciendo trabajos eléctricos ligeros. A veces Eleanor viene, trae juegos de mesa y bocadillos como si fuéramos niños otra vez. No hablamos mucho del pasado, solo cosas normales. Películas, sus clases universitarias, vídeos estúpidos de internet. Se siente bien ser primo de alguien otra vez. No una víctima. No un número de caso. Solo familia. Recuperé mi nombre. Recuperé mi estabilidad. Y no olvidé a la única persona que me ayudó cuando nadie más lo hizo. ¿Recuerdan a Tommy? El tipo del restaurante que me ofreció su sofá cuando no tenía nada más que una bolsa de basura y zapatos con cinta adhesiva. Lo llamé una noche, lo invité a cenar y le dije que llegara con hambre. Llegó, le di un plato, abrí una Coca-Cola fría y solo le dije, me tomó bastante tiempo recuperar mi vida. Estuvimos comiendo mientras pasaba un partido en la televisión que ninguno de los dos estaba viendo. Me preguntó qué estaba haciendo ahora. Le conté sobre el trabajo, el departamento, el acuerdo. Solo asintió y dijo, me alegro por ti, amigo. Ya era hora de que algo bueno te pasara. Ahora nos vemos más seguido. Fue como el hermano mayor que nunca tuve. Así que eso es todo. Así es como fueron las cosas, por ahora. Fue difícil, pero me enseñó una lección. Muchas lecciones, para ser honesto. ¿Desearía que las cosas hubieran sido diferentes? Claro. Pero pensándolo bien, las cosas siempre estuvieron a mi favor desde el principio. Solo que el proceso fue duro. Un consejo para los chicos que puedan estar pasando por algo similar, nunca te quedes callado. ¿Ves todo este desastre? No habría pasado si hubiera hablado de ello. Si le hubiera contado a cualquier persona que me encontrara en mi camino. Solo que tenía demasiado miedo. Pensaba que nadie podría ayudarme. Pero en realidad, sí pueden ayudar. Solo se necesita el valor para hablar y pedir ayuda.